Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí, arrancamos, hemos llegado, son las 5:30 de la tarde y empieza este programa de La Explanada. Abrimos esta ventana a la información, al entretenimiento y a la cultura de la comarca del Alacantí y más allá. Hoy además despegamos el vuelo. ¿Hacia dónde? Hacia el Teatro Principal de Alicante, porque aterriza en este plató Enrique Piñeiro, un italiano de origen argentino que aterriza por primera vez en Alicante con una única función que promete ser inolvidable. La cita el próximo 11 de abril a las 8 de la tarde, una oportunidad irrepetible para disfrutar de un espectáculo que ha cautivado a miles de pasajeros, llevando a la risa infinita. En unos minutos nos adentramos en esta historia. En una tarde en la que también la cosa irá de literatura, lo haremos de la mano de David Salvador, que visita este plató para presentar su último libro, El último gnomo, un cuento ilustrado por Mike Bonales que mezcla aventura, nostalgia, también valores ecológicos a través de la historia de un niño que conoce al último gnomo del planeta y emprende una misión para salvar también los bosques. En un día especial para la provincia de Alicante, para la ciudad, hoy el monasterio de la Santa Faz ha sido también el gran protagonista. Hoy se ha vuelto a celebrar uno de los actos con más historia de los que se celebran en torno a esta celebración, la apertura del camerín y la prueba de llaves. Y hasta ahí se ha desplazado nuestro compañero y amigo Alejandro Pico. Muy buenas tardes, Alejandro. Día especial y ya contando también los días para la Santa Faz. A falta de una semana para la Santa Faz, nosotros ya nos encontramos, como ves, Carlos, a las puertas de este monasterio, donde hoy se ha realizado la prueba de llaves. En unos instantes te contamos más y estamos con protagonistas. Gracias, Alejandro. Enseguida estamos contigo. Y hoy es jueves, los jueves tienen nombre propio, son también para Juan Carlos Severo. El que está apareciendo en pantalla no es él, aunque es Herculio también. Hablamos de Russell Crowe, un autor, director y también músico neozelandés, nacido en Wellington en el año 1964, que alcanzó ese reconocimiento mundial por su papel en Gladiator, por el que ganó el Oscar al mejor actor. Ahora, con 62 años, sigue triunfando en ese Hollywood que no lo olvida. Todo esto y mucho más, pero para saber todo lo que tenemos nos deberán acompañar, así que recomendación del día, cojan la merienda en los 17 segundos que dura nuestra cabecera, que es la música que precede a todo lo que les acabamos de mostrar. ¡Vámonos! Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí empezamos, ahora sí que sí arrancamos y lo hacemos como ya les hemos avanzado en los titulares, de la mano de la literatura infantil y juvenil en este caso, y de la mano de David Salvador. Muy buenas tardes, bienvenido a La Explanada. Un placer estar aquí en Alicante Capital, un sueño presentar este libro en una ciudad que yo quiero muchísimo porque trabajé por aquí una temporada y de verdad gracias por la oportunidad. Además nos vamos a embarcar en una aventura que yo creo que es intergeneracional, porque a lo largo de la entrevista se van a dar cuenta que afecta tanto a los más pequeños de la casa como también a los más mayores, a los nostálgicos y a aquellos con sed de aventuras, de viajes. Hablamos del último gnomo. El último gnomo que le pide al protagonista Arturo que lo acompañe hasta el último bosque del planeta, que está rodeado por las montañas de la muerte, que son unos volcanes donde el ser humano todavía no ha podido acceder allí, en un escenario donde ya no quedan bosques, en un escenario donde prácticamente la naturaleza está exterminada, pero él, a cambio de acompañarle a ese último bosque para que se transforme en un árbol, recuerda que los gnomos no morían, se transformaban en árboles, le regalará el libro secreto de los gnomos, con los aprendizajes de los gnomos milenarios para que nos podamos desarrollar como sociedad, al mismo tiempo que respetamos los tiempos de la naturaleza. Todo esto resuena, sobre todo en las cabezas de aquellos que ya van teniendo una edad, o mejor dicho, experiencia, que esto es algo que nos gusta a nosotros reseñar aquí en el programa, en La Explanada. Claro, nos recuerda un poco a David el Gnomo, y es que no deja de ser también un homenaje, ¿no?, a esas gentes que crecieron con aquellos seres diminutos que tantas alegrías nos dieron. Correcto, es que la historia es una historia original mía, está basada en el libro Die Kabouters, que fue un libro alemán en el cual el señor Claude Bierboy, creador de David el Gnomo, cuando lo descubrió, basó toda la serie de David el Gnomo. Entonces, aunque la historia es original, sí que es verdad que con toda la historia rindo homenaje a David el Gnomo de los 80, fue la serie de mi vida, la serie de mi infancia, con aquellos gnomos
tomos, muy diminutos, como tú has dicho. La palabra nostalgia va a estar en todo el libro y, por supuesto, también porque 40 años después de aquella serie pude reunir a la gente que quedaba viva para poder hacer este libro y que ellos me ilustraran y me iluminaran para crear una historia única para lo mejor que tenemos en nuestra sociedad, que son nuestras futuras generaciones. Enseguida vamos a detenernos en esa hazaña, ¿no?, de conseguir reunir a tanto talento de nuestro país y que, bueno, pues hicieron una serie intergeneracional, como venimos diciendo a lo largo de estos minutos de Explanada, pero antes vamos al proceso de creación. ¿Cómo fue ese momento donde decidiste que tenías que dar una segunda oportunidad a Los Gnomos? Claro que sí, mira, mi primer libro era El gran viaje de Numenatron, que publiqué en 2020, que es un libro muy pedagógico y muy didáctico. Posteriormente celebré la festividad de Halloween con Spooky, la noche de Halloween, y en este tercer libro, que finalmente acabó siendo el quinto, quería crear un relato que fuera una carta mía de amor al planeta Tierra. Al principio era un álbum ilustrado, pero cuando ya fui escribiéndolo a través de un gnomo y se fue vinculando a la gente de la serie, se fue haciendo cada vez el libro más grande y pensé en crear un producto único, un libro único, donde estuviera vinculada a la gente de la serie, pero claro, la historia se iba haciendo cada vez más grande, porque el libro combina personajes originales míos, Carlos, como el Dr. Fenicius, que es el hechicero más reconocido de Liverpool, con personajes clásicos de la serie que estaban en el libro de Eka Butters y que posteriormente lo vimos en David el Gnomo. Así que se fue haciendo grande, porque pensé que para sacar un álbum ilustrado siempre estoy a tiempo, pero un libro así, de estas características, no se hace todos los días. Antes se combinaba mejor y sobre todo en las televisiones generalistas y aquellos que daban la oportunidad a las producciones que también depositaban, ¿no?, en el producto cierta moraleja, ciertas lecciones de vida que las podemos extrapolar incluso en los tiempos que corren. Hablamos de la sostenibilidad, del cuidado del planeta, de la amabilidad. Todo esto también queda impregnado en este viaje que decides hacer con El último gnomo. Correcto, porque he intentado, como soy docente, he intentado trabajar los objetivos de desarrollo sostenible de una forma muy neutra, también aquellos objetivos sociales, como una reflexión muy grande a ver qué estamos haciendo las personas entre nosotros mismos, en vez de cuidarnos, protegernos, ayudarnos, y no solamente eso, sino objetivos también de desarrollo sostenible con la naturaleza, que en la serie de los años 80 ya se empezó a ver algo y que 40 años después continuamos, pues eso, teniendo graves problemas medioambientales en el planeta, y quería transmitir eso, que es posible desarrollarnos como sociedad al mismo tiempo que cuidamos la naturaleza. Al igual que la literatura en general, este género, ¿no?, el género literario dedicado especialmente a los más jóvenes, vuelve a tener una etapa dorada. Cada vez son más los niños y adolescentes que deciden tener un libro como amigo. Correcto, lo que pasa es que cuando una persona va a crear un producto, un libro, una historia, tiene que ser original, y por eso yo siempre reviso lo que es un poco la bibliografía que se ha publicado a través de la protección al medio ambiente, los animales, los ODS, y quería hacer pues eso, un libro que sea una aventura, que sea de narrativa, pero que no esté tampoco, tú lo ves en una librería y no parece que vaya a trabajar todos los ODS ni tenga este mensaje medioambiental, pero realmente cuando lo abres y empiezas a descubrirlo, te das cuenta de que es así. Hablabas de que también aparece esa serie que a ti personalmente te marcó. ¿Cuánto hay del David que se sentaba frente al televisor en estas páginas? Pues nada, hay muchísimo, porque a medida que fui escribiéndolo fui recordando mucho mi infancia y fui recordando aquellos momentos que nos hacen únicos como persona, y hay mucho, porque incluso la letra de la canción de David el Gnomo, que el compositor hizo el prólogo de este libro, está repartida por todo el texto para que la gente que era fan de la serie le salga una sonrisa cuando la lean, pero yo creo que las personas no cambiamos, sino que evolucionamos. Oye, compañeros, yo no sé si tenemos a mano en alguna de nuestras carpetas la canción de David el Gnomo, pero debería sonar ahora mismo porque, claro, seguramente la gente que esté en casa, yo insisto en esto, tendrá esa nostalgia ochentera que tenemos los que hemos visto buenas series. Al final, tú tuviste la oportunidad de hablar con uno de los creadores de David el Gnomo, que para aquella gente que no lo sepa, también fueron creadores de La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg, D'Artagnan, Zipizape, bueno, un sinfín de series animadas que contaban la vida y contaban historias de una manera muy particular. ¿Cómo ha cambiado la forma de contar historias y qué has querido mantener tú también? Ha cambiado muchísimo, pero tú antes has nombrado la palabra nostalgia y es lo que quiero transmitir con este libro. La palabra nostalgia, porque aunque las historias cambian y hoy en día sabes que la literatura infantil y el consumo de audiovisuales por parte de series ha cambiado mucho, yo creo que tenemos que recordarle a nuestras futuras generaciones que lo del pasado no era malo, era simplemente diferente, y lo diferente no es malo. Así que traeré este libro con una imagen muy actual al cargo de Mike Bonales, que es el ilustrador, con toda la gente de la serie, pero con un mensaje muy actualizado y sobre todo con una imagen, como estáis pudiendo ver, muy cartoon, adaptada a los tiempos de ahora. Tuviste la oportunidad de hablar con el creador, una entrevista que aparece al final del libro.
¿Cómo fue esa oportunidad que se te brindó? Pues fue su última entrevista realmente. El señor Claudio Vierboid lo conocí en un hotel en Valencia. Él era muy inteligente porque antes de dejar una entrevista para mí quería conocerme en persona. Y él está considerado el Walt Disney español, no solamente por David el Nomo, sino por muchas otras series que él hizo y que también fue el productor, como La Pantera Rosa, que la trajo a la España. Y luego, bueno, las series de Mortadelo y Filemón animadas, que él también las produjo a través de su empresa. Y bueno, fue una persona maravillosa. Yo siempre digo, Carlos, que la gente más grande es la que menos te pide a cambio, ¿no? Él no me pidió nada a cambio, él me dijo que yo era el último Nomo, porque realmente yo era el único que había viajado al pasado para recuperar esas enseñanzas. Y fíjate, Carlos, me dijo una cosa muy bonita que quiero compartir con toda tu audiencia. Antes de irme, de despedirme, porque días después el señor Claudio falleció, le pedí que me diera un consejo para vivir mi vida. Y él me dijo que utilizara mi vida para hacer feliz a las personas, solo eso. Ese consejo está reunido en el libro con su última entrevista, porque días después la vida se lo llevó y bueno, me siento muy orgulloso y muy privilegiado de haberlo conocido y que esa enseñanza esté dentro del libro para todos los lectores. Bonitas palabras. Yo creo que poco puede mejorar en esta entrevista, pero aún queda un tema que queremos tratar, son tus futuros trabajos. Y señoras y señores, esto podría decirse que es casi exclusiva mundial, o podemos decir que es exclusiva mundial. Vamos a decir que es exclusiva mundial, claro que pues sí. luces de exclusiva mundial. Ahí estamos viendo tu próximo trabajo, tu próximo proyecto, un cómic, o como le decíamos antes aquí en España, un tebeo. Correcto, correcto. Es mi primer cómic infantil, no es narrativa. La verdad es que es uno de mis nuevos proyectos y con este cómic lo que pretendo es celebrar los años dorados de la revista Tebeo, con Mortadelo y Filemón, Zipizape, el Botones Sacarino, todo ese humor, todo ese estilo de vocabulario que tiene y por supuesto, bueno, también ha participado en este cómic gente que participó en el libro del 50 aniversario de Mortadelo y Filemón, gente que trabajó con Ibáñez, han estado también aquí, como siempre ayudándome y bueno, hemos creado una historia maravillosa de un pequeño cerdito que se llama Chanchorizo, chancho de cerdo y chorizo de ladrón, que son un ladrón de granjas, él junto con su banda. Todo le sale mal en la granja y al final tiene una moraleja para nuestros pequeños, porque claro, tienen que saber que robar está mal, por eso al final siempre hay una moraleja, pero que se preparen a reírse, a divertirse, a recordarles a la época de Mortadelo y Filemón con los disfraces y aquel zipizape, que no sé si te acordarás, pero eran bastante gamberretes. Desde luego que lo eran. David Salvador, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir este ratito y recomendación literaria para nostálgicos, para jóvenes, para adultos, este último Nomo y ese viaje que nos invita a hacer David a través de la literatura. Gracias de verdad. Gracias a vosotros por la oportunidad y un abrazo y un beso muy grande a Alicante Capital. Y nosotros continuamos, seguimos, que no paramos, ya lo ven, qué tarde de jueves se nos ha quedado para hacer de nuevo parada, ¿dónde? En la Santa Faz, en ese monasterio, en ese caserío donde se encuentra nuestro compañero Alejandro Picó, y muy bien acompañado, Alejandro. Bueno, Carlos, como lo prometido es deuda, ya estamos con uno de los protagonistas del día de hoy, con el capellán Miguel Ángel Cremades. Miguel Ángel, ¿cómo ha sido este día para ti? Cuéntanos. Este día siempre es un día ilusionante porque ya adelantamos lo que va a ser la gran fiesta de la semana que viene. Nos encontramos con los ediles con los que vamos a compartir ese momento tan especial y tan significativo y nos llevamos la satisfacción de que todo ha salido bien. Entonces estamos en condiciones de celebrar nuestra gran Santa Faz. Claro, muchas veces lo que suele pasar en un día como hoy es que la alarma suele fallar. Hoy, como hemos podido ver, no ha pasado. ¿Habéis hecho algo especial, alguna novedad para arreglar ese tema de la alarma? Se ha revisado y se han hecho algunas pequeñas reformas para evitar que suene cuando no tiene que sonar, que falle el sistema, pues porque son cosas complejas y que no siempre es fácil de controlar. Entonces se ha revisado, hoy hemos hecho la comprobación de que todo estaba en condiciones y gracias a Dios ha resultado bien. Y si el día de hoy se vive con una pasión especial, con esos nervios, con esta prueba, ¿cómo se vive el día puro de Santa Faz, este jueves que viene? El día de Santa Faz es un día de enorme ilusión. Hablo de mi experiencia personal, de una enorme emoción. Yo puedo decir que el momento para mí más especial es cuando tengo en la mano la Santa Reliquia, porque como se ha hecho hoy en el ensayo, yo soy el que la saca del camarín y se la entrega al señor obispo, pero ese momento de tener en la mano, sabiendo que tienes lo que más quiere, más valora, más significativo es para todos los alicantinos, y que tienes ese momento de presentarla y de poder pedirle por tantas necesidades y darle gracias por tantos favores y de tantas alegrías que la Santa Faz nos da, me siento en ese momento con una enorme emoción y responsabilidad.
Y además de tenerla en la mano en esos momentos y con esa emoción y responsabilidad, custodiarla durante el año, también imagino que será esa responsabilidad tan grande. Eso lo vivo día a día, eso lo vivo día a día. Y además te agradezco que me lo hayas traído a la memoria, porque cada día, no todos los días por mis otros trabajos puedo estar aquí, pero siempre que estoy por la mañana muy temprano, lo primero que hago, y la Santa Faz lo hace, es entrar al camarín a darle gracias por estar aquí, por poder custodiarla y por tener esa gran intimidad con ella. Es un regalo. Bueno, con estas palabras tan bonitas, Carlos, nos vamos a quedar, estas palabras de Miguel Ángel, del capellán, con este regalo de custodiar y poder tocar esta divinidad. Y en breves, no te vayas porque nos vamos a ir con las dos protagonistas restantes. Vamos a ir con Cristina García y nos vamos a ir con Begoña León. O sea, que no te muevas de ahí, que en nada estamos. Enseguida estamos contigo. Muchísimas gracias, Alejandro. Qué bonito, qué momentos. En una semana estaremos ahí en la Santa Faz, viviendo uno de los días grandes para la ciudad de Alicante. Se lo llevaremos en directo desde aquí, desde esta casa, hasta la Cantí Televisión, a partir de las 9 de la mañana. Mientras tanto, nuestro compañero, amigo, cinéfilo entre los cinéfilos, Juan Carlos Severo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Charlie. Otro jueves más aquí. Jueves intenso. Dame la mano. Sí. Vamos a empezar ya la de ya. Ay, las tengo frías. Hoy sí, yo estoy calentito, tú estás frío, ¿eh? Que me acabo de lavar las manos, húmedas incluso. Ah, vale, vale, húmedas. Húmedas. A ver, ¿qué volver a decir? Húmedas. Así es, así somos aquí en Alacantí Televisión. Te estoy apretando. No, pero a mí me gusta. No le doy la mano ahí a la babalá, a Juan Carlos, se la doy para hacerle esta pregunta. Juan Carlos, mirándote a los ojos, como la canción Juraría. No. ¿Qué película has visto últimamente? Pues he visto 3, en salas de cine he visto 3 y de esto vamos a hablar precisamente, vamos a empezar hablando de esto. Altas capacidades, Proyecto Salvación y Calle Málaga. Vamos a por Altas Capacidades, que aparte de ser lo que podría tener un colaborador medio de Alacantí Televisión, porque si no, no nos elegirían, es una película. Una comedieta, me ha gustado mucho, muy simpática, con Mariana Álvarez e Israel Elejalde, que cuenta la historia de dos padres que, con la oportunidad de meter a su hijo en un colegio pues, de más caché, un colegio privado, pues ellos también ven más que su esfuerzo, sus ganas de querer llegar a cierta sociedad, a cierta clase social. Subir un poco su estatus, podemos decir. Me ha gustado porque digo que los dos protagonistas, tanto Mariana Álvarez como Israel Elejalde, estábamos acostumbrados a verlos en roles más serios. A ella la vimos en La herida, por la que ganó el Goya, y él estuvo nominado al año siguiente por Magical Girl, y en el teatro, pero con obras serias, obras dramáticas. Es un giro de su trayectoria importante, y a quien les guste estos dos actores, se la recomiendo. Tendremos que ir al cine a verla. Altas Capacidades. Mientras tanto, Proyecto Salvación. Dicen que es una de las películas de este 2025, uno de los grandes estrenos que quizás... No, creía que me ibas a decir algo que... Creía que como no he tenido buena crítica, creía que ibas a ir por ahí y por eso te estaba mirando así. He leído justo lo contrario, que pese a las malas críticas era muy buena película. A mí me ha gustado mucho, Charlie, ¿eh? Yo te la recomiendo, ¿no la has visto, no? No, no la he visto aún. Pues yo te la recomiendo y es para verla en la sala de cine, no en casa, sino en la sala de cine, los efectos y todo. Además tiene un toque así como... Tiene cosas de ET, no voy a decir nada más. Wow. Así una nostalgia, así una... Oye, hoy la palabra es nostalgia. Emocionante. Mira, como nuestro compañero antes que sí, nostalgia. Y lo dije pues el otro día, oye, que si cobráramos €1 por cada vez que dijéramos esta palabra... Somos ricos. No seríamos ricos, me la voy a pero tendríamos tatuar. 20 euros más. Palabra bonita. Segundo día. Palabra bonita, nostalgia. No sé. El caso es que a mí me ha gustado mucho. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Dime. Primera vez que le interrumpo en toda la tarde, así que... Interrúmpeme las veces que quieras. Si tú te tatúas la palabra nostalgia, ¿puedes hacerlo en directo? Vale, yo no tengo tatuajes. Pues no sé cómo reaccionaría. No, yo siempre pregunto, ¿te ha dolido? Me han dicho, hay gente que me dice, sí, molesta, no, duele, no duele. Como todo en la vida hay que probarlo. ¿Tú tienes tatuajes, Charlie? No visibles. Ah, no visibles. Siguiente pregunta. Vamos a hablar de Proyecto Salvación. Me ha gustado mucho la película. Está protagonizada por Ryan Gosling y por Sandra Hüller. Y es emocionante también. Va así el rollito este de espacio, él se levanta en mitad de un viaje espacial, estaba en coma, no sabe qué tiene que hacer. Conforme va viendo la nave, va descubriendo su misión. Y luego también hay un giro de guión ahí importante de por qué él está en coma y no se acuerda y sus compañeros... No hagas spoiler. No estoy haciendo spoiler.
simplemente estoy diciendo que hay un giro de guión, pero su personaje, la verdad, queda bastante bien parado, porque hacer eso yo no lo haría. La última vez que estuviste aquí hablamos de Carmen Maura, hablamos de Calle Málaga. Muy buena película, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. Y eso que dijimos que lo último que había hecho Carmen Maura... La de Vieja Loca, pero este rol es muy diferente. Esta es la Carmen Maura que creo que a nosotros nos gusta. Es una dramedia o comedia dramática, podemos llamarla así, y se la recomiendo, a mí me ha gustado, te la recomiendo a ti, por supuesto, y a la gente que es más mayor, más madura. Aquí interpreta Carmen Maura, recordemos que tiene 80 años, a una señora que se ve obligada a vender su casa porque su hija necesita el dinero desde Madrid, que interpreta muy bien también Marta de Tura, y se ve obligada a dejar Tánger, que es donde ha nacido, donde se ha criado su vida. Es como si a ti te dicen que te tienes que ir de nuestro Alicante. De Alacantí, de la Terreta. No, de aquí mismo, de esta tele, que yo me he criado aquí. Pues es como, pues para que entiendas el personaje de Carmen Maura, y entonces pues ella lucha para poder quedarse en su casa y en Tánger. Estas son las que ha visto Juan Carlos. Ahora vamos a los estrenos, Yes. aquellas que aún no ha podido ver porque no han llegado a las salas, pero no se preocupen porque unos días ya estarán ahí los proyectores a toda máquina, quemando cinta, con una película que tiene título de frase de padre o madre. Esto te lo habrán dicho a ti muchas veces, Juan Carlos. Buena suerte, pásalo bien, no mueras. Pasa un poco como la película esta de Todo a la vez en todas partes, tipo así, estos Father, nombres father, así. mother, father. O Father... que me da risa, ¿sí? Que Father, Mother, Sister, Brother. El caso, volvemos, así un Kit Kat ahí. Cuenta la historia de un viajero del tiempo que interpreta a Sam Rockwell, al que hemos visto en Toda la vez en todas partes, no. Bueno, luego digo la película, se me ha ido la cabeza. Tú no te preocupes, cuanto más lo Tres pienses... anuncios a las afueras. Muy bien. Interpreta a un viajero del tiempo, es comedia, quería decirlo, no lo he dicho, está dirigida por Gore Verbinski, el director de las películas de la saga de Piratas del Caribe, y recluta a una serie, dicen una palabra muy fea en los resúmenes que yo he leído, de perdedores, porque no les va muy bien en la vida. A mí es que no me gusta esa palabra, la veo muy fea, perdedores, para ir en contra de todo lo que está pasando alrededor de la inteligencia artificial, que no se está portando bien, es la antagonista de la película, y todo lo de las redes sociales. No hace falta decir, diciendo esto, que es una crítica precisamente a la inteligencia artificial y a la influencia de las redes sociales, que por cierto hace poco acabamos de ver que han condenado a Meta y a YouTube por no salvaguardar los derechos de sus consumidores y sobre todo de los menores. Pues es justo para ver esta película. Incontrolable. Estoy deseando verla, porque es es un biopic acerca de un conocido activista escocés que sufre la enfermedad de la Tourette, síndrome de la Tourette. Yo creo que más o menos por un capítulo de Los Simpsons o por la película Gigoló habrá gente que sepa lo que es, pero puede ser algo que nos pueda, no es de risa, pero nos pueda parecer gracioso, porque no se controlan y puede dar lugar a situaciones un poco incómodas para quien la sufra. Pues viendo esta película, por eso digo que estoy deseando verla, quiero ver cómo se siente. Está protagonizada por Roberto Aramayo, que se llevó el BAFTA a Mejor Actor por esta película. Hay dos cosas que no somos, que yo sepa, por desgracia, Oye. ni mujeres ni ricas, y la mujer Ojalá. más rica del mundo, pues evidentemente tampoco es la película que nos viene a hablar Juan Carlos. Protagonizada por Isabel Huppert, a quien le encanta Isabel Huppert como a mí, se la recomiendo porque además viene con buenas críticas y ella hace una muy buena interpretación, siempre al año hace 2 o 3 películas o más, y narra la vida de una conocida empresaria, en concreto del Emporio de L'Oréal, que conoce a un conocido artista y decide dejarle toda su fortuna a él, o gran parte de su fortuna, con lo cual su familia intenta como incapacitarla para que no se produzca esta locura. Y tenemos thriller también, bueno, pues un asalto de toda la vida, un banco coge de rehén al dueño, al propietario de la empresa, al hijo. Crime, A True Story, es una de las películas de este mes que mejor crítica tienen, es de Gus Van Sant, un conocido director. Yo la veré, a mí me gusta, tiene buena pinta. A mí también, y el protagonista es Bill Skarsgård, que es el que hizo The It en las pelis de 2017 y 2018,
Y yo creo que esta película es muy recomendable para... Yo me acuerdo de esos años 2010, 2011, cuando gran parte del país cogió mucho odio a políticos, a banqueros. Pues aquí podemos ver una situación llevada al límite a ese odio hacia un banquero. Juan Carlos, antes de que te vayas, vamos a reservar estos minutos para felicitar a una persona que no se pierde ni una tarde Sí. a la Explanada, es Russell Crowe. ¿Dónde está la canción de Parchís con el cumpleaños? No, nosotros somos más de Marilyn Monroe. Vale, vale. Sí, como esa canción. Creía que iba a cantar el Happy Birthday to You como al A Kennedy. Mr. President. A salir ahí de la tarta, bueno, sí. 62 años. 62 añazos, cumplió antes de ayer, 7 de abril. Bien y, llevados, ¿eh? Para mí sí, ¿eh? Él salió en los ACTA, que son como los Goya de Australia, y ha perdido peso, porque sí que es verdad que el hombre en los últimos años estaba un poco más corpulento, estaba un poco más grande, no estaba así como en 2001 estamos viendo en la estupendísima Una mente maravillosa. Pues fue el actor de moda en esos años, Charlie. Yo con 15 añitos, vamos, todos queríamos ser Russell Crowe, queríamos ser Máximo Décimo Meridio, John Nash, Bud White, de L.A. Confidential. Es uno de los grandes. Curiosamente, solo tiene un Oscar por Gladiator. Para mí debería haber tenido alguno más, sobre todo el de Una mente maravillosa, pero también como anécdota o curiosidad, es que no es candidato al Oscar desde 2001, precisamente, desde Una mente maravillosa, estamos hablando de hace 25 años, y desde entonces ha tenido grandes interpretaciones, pues como Robin Hood, American Gangster, Cinderella Man, Los Miserables, Dos buenos tipos, la última, Nuremberg, en la que ha interpretado a un líder nazi, y está pendiente ahora de llegar a nuestro país, de Best, ambientada en el mundo de las MMA, donde está Topuria y toda esta gente. Máximo Décimo Meridio podría llamarse. Muy grande. Herculeo entre los hercúleos, cinéfilo entre los cinéfilos. Juan Carlos Severo, gracias por estar Gracias esta a tarde vosotros, con Charlie, nosotros. como Esta siempre. arena colosal es tuya. Vale, vale. Ahora voy a salir y la voy a oler como hacía Máximo Décimo Meridio, a ver a lo que se enfrenta. Pues aquí olerá ya a rancio, que pasa un poco Oye, la que mopa. no, pero son muy limpios los estudios, no digas eso. Muy bien. Nos tiene que dejar una reseña en Google Advisors, en TripAdvisor. Señoras y señores, quedamos con otra persona que es muy limpia, que es muy simpática. Él es Alejandro Picó, que continúa en el monasterio de la Santa Faz y ha estado con las síndicas. Alejandro, cuéntanos. Sí, aquí ya está todo preparado para vivir uno de esos días grandes y emotivos de la ciudad de Alicante, y estamos ya con las protagonistas, con las dos concejalas síndicas que han realizado esta apertura de llaves. Begoña, empiezo contigo. ¿Cuál ha sido esta sensación de esta apertura, este ensayo? Bueno, la sensación es con muchos adjetivos. Es emoción, es ilusión, es responsabilidad y es devoción. Ha sido un ensayo único. Es una oportunidad única en la vida para nosotras, que hay que vivir por nosotras, por nuestras familias, primero por los alicantinos, por nuestros mayores, como concejala de mayores, y por toda la ciudadanía. Una ocasión única para nosotras. Cristina, y como ensayo, como representar a todos los alicantinos, ¿qué has sentido tú? ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Pues yo creo que se ha podido comprobar conforme hemos cruzado esa puerta, porque tanto mi compañera como yo pues solemos venir bastante y la fe la profesamos aquí, tenemos una fe inmensa a la Santa Faz, pero esta vez ha sido cruzar esa puerta y el sentimiento es que no se puede explicar. Estamos súper emocionadas, o sea, no hay palabras para describir este sentimiento tan grande, de esta oportunidad, de esta responsabilidad y al mismo tiempo ser las personas que representamos a tantos y tantos alicantinos en el día de hoy. Y ahora que ya está todo preparado, que ya hemos comprobado que se abre bien, que no ha sonado la alarma, el día grande de Santa Faz, ¿qué esperamos de este día? ¿Qué esperamos? Que Alicante entera y todos los alrededores nos acompañen en esa romería, que lleguemos todos juntos, que tengamos un buen día, un día feliz para toda la ciudad y disfrutarla. ¿Y se vive diferente ahora siendo concejala cuando quizás se puede vivir como ciudadano de a pie? Yo no le voy a ver diferencia, ¿vale? Porque cuando tú profesas una fe y profesas, bueno, tienes esa fe y esa creencia en tu Santa Faz, como muchos alicantinos, lo haces como persona. Lo que sí que, estando donde estamos, tenemos la oportunidad que nos ha brindado el pueblo para que nosotros podamos desempeñar este cargo de síndicas. Pero sin lugar a dudas, lo he dicho antes, mis manos serán las manos de todos los alicantinos y que por ellos estamos aquí. Así que muy agradecidas de poder estar el día de Santa Faz con todos ellos.
Bueno, pues ya lo han escuchado con esas palabras, con las manos de las concejalas, que van a ser las manos de los alicantinos. Nos quedamos después de esta preparación y nos veremos muy pronto en este día de Santa Faz. Muchísimas gracias, compañero, y nosotros seguimos, no paramos, ya lo veis, esta tarde de jueves, dándolo todo, y además con una vieja conocida. Lo de vieja es por su larga trayectoria y experiencia. Ella es una mujer que nos trae cada jueves, 2 veces al mes, un cuento. Raquel López, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Además, hoy nos traes un cuento que no es un cuento cualquiera, un cuento que tira de humor para contar algo muy divertido. Muy divertido. Muy divertido, porque venimos además de unos cuentos un poco más serios, donde también demostramos que el arte de contar historias también trae reivindicaciones, trae mensajes importantes, y ahora nos vamos a algo muchísimo más distraído, más de tarde de jueves. Sí, sí, sí. ¿Vamos con la historia? Venga, no directamente. vamos a robar más tiempo. Tenía dudas hasta último momento qué versión te iba a contar. Pero bueno, voy con la que tenía preparada y después hablamos de versiones. Mira, esto era una vez un cura que tenía una burra con la que iba de pueblo en pueblo, a bodas, bautizos, incluso a más de un entierro. Pero la burra estaba muy vieja y ya no daba ni un paso para adelante ni un paso para atrás. Así que el cura, que le costaba mucho rascarse el dinero, al final cogió un par de monedas y le dijo a un muchacho que tenía por allí por la sacristía que fuese al mercado y que le comprase una burra nueva. El muchacho miró las monedas y le dijo: señor cura, yo con estas 2 monedas en el mercado le puedo comprar un conejo, pero no una burra. Así que al cura le tocó rascarse el bolsillo y sacar otra moneda. Bueno, con 3 monedas tampoco pudo hacer mucha cosa que el muchacho, así que fue al mercado, compró una burra, pero que era muchísimo más vieja que la que tenía el señor cura. Y tenía que ir a un bautizo al pueblo de al lado. Bueno, salió bien pronto por la mañana y llegó casi pasado el mediodía. Así que el cura dijo: pues voy a tener que rascarme el bolsillo otra vez y comprar una burra nueva. Pero antes vamos a vender esta vieja. Y el muchacho le dijo: pero señor cura, ¿cómo va a vender usted esta burra de lo vieja que está y que no da un paso ni para adelante ni para atrás? Dice: mira, ¿sabes qué? Voy a la cocina, que yo creo que allí tengo algo que me va a servir bien. Y fue a la cocina y cogió 2 guindillas. Se las puso cada una en un bolsillo y estirando de la burra se fue hasta el mercado. Y allí el cura se puso a pregonar: ¡vende una burra! ¡Una burra! Y la gente lo miraba y le decía: pero señor cura, que esta burra es bien vieja. Dice: pero que yo soy un cura y los curas no mienten. Mira, en cuanto que yo le dé una palmadita en el culo, verás tú la burra qué ágil que se pone. Y el cura, disimulando, con una mano le tocaba los cuartos traseros a la burra y con la otra mano se la metió en el bolsillo y sacó una guindilla. Y mientras daba palmadas con una mano, le metió una de las guindillas por el culo a la burra. Y cuando la burra vio cómo le escocía aquello, echó a correr, que la gente que estaba en el mercado decía: pues va a ser verdad que el cura nunca miente. Así que la gente empezó a sacar dinero diciendo: yo quiero la burra, yo quiero comprarla. Pero el muchacho le dijo al señor cura: señor cura, que si quiere usted vender a la burra, tendrá que alcanzarla porque ha echado a correr. Y el señor cura se arremangó las sotanas y echó a correr, pero la burra corría mucho más. Y ya el cura estaba cansado y dijo: bueno, en el otro bolsillo tengo una guindilla. Así que se remangó más las sotanas, cogió la guindilla, el cura se metió la guindilla por el culo. ¡Madre mía, cómo picaba aquello! Que no pudo correr más que arrastrarse en el suelo para ver si con la tierra calmaba aquel picazón que parecía que el mismísimo diablo se le había colado por las entrañas, y reptando se fue al río hasta que las posaderas las metió en agua, y así fue como el cura volvió a su casa sin burra, sin dinero, pero con el culo bien limpio. Y cuento contado, cuento terminado. Oye, un cuento sutil o un cuento así, oye, pues ameno para este jueves por la tarde, como les decíamos. Hay que decir una cosa, y es que luego hay ciertas marcas que dicen que en lo más íntimo quieren chile. Pues fíjense, el cura no. El cura desde luego no lo quiso, lo hizo, pero vio que no tenía buen resultado. Como siempre, cuando nos cuentas un cuento, nosotros venimos aquí también a desgranarlo, a analizarlo, a diseccionarlo, y vamos a ello. Y a ver qué me he encontrado. Claro. A ver qué me he encontrado. Labor de investigación que hace siempre. De este cuento hay versiones en muchos países. Aquí he encontrado
En Murcia, sobre todo, en Extremadura hay una versión muy interesante que es el veterinario el que le da el remedio al campesino y le da 2 supositorios. Uno para la burra y que si no funciona, pues que entonces que le ponga el otro. Pero entonces es el campesino el que se pone el otro supositorio. Bien, tenemos que puede ser una burra, una mula o un caballo, un animal de carga. Que los personajes pueden ser un campesino, un par de viejos, el cura. ¿Qué se meten? ¿Qué alimento es el que utilizan para que el animal parezca más joven? Desde pimienta, un hierro candente. Hay una versión en la que hay un hierro candente. En otra versión hay... Mira, la que estaba casi a punto también de contarte, que me gustaba, era porque es una ñora. Digo, mira tú de la terreta, más de la terreta. Esta versión está recogida en Murcia, en Torre Pacheco. Muy bien. Y allí me ¿Ñora gustaba seca? Una ñora seca picante. Muy bien. Entonces, allí los personajes eran 2 viejecitos que iban al mercado y la burra pues no iba ni para adelante ni para atrás. Y entonces le mete una ñora a la burra, el viejo también hace lo mismo, y como la mujer dice que se me escapan la burra y el marido, pues la mujer también. Y el final del cuento es muy gracioso porque echan todos a correr y la mujer le dice al marido: «Marido, nos vemos a la noche». Y es muy divertido. En Cartagena hay otra versión en la que el marido, cuando se mete la guindilla por el culo, empieza a dar vueltas a la casa, y en un momento le dice a la mujer: «Mujer, abre la puerta, que a la siguiente entro dentro». Entonces, como ves, son versiones con variantes muy sutiles, pero que la historia es la misma, la historia es muy graciosa, y yo he tenido muchas dificultades para elegir qué versión te contaba. La que has elegido finalmente es la que tiene a un cura como protagonista. Sí. También nos metemos con el clero. Es posible, ¿no?, que los cuentes también hagan... Y es posible, creo que otras veces lo hemos hablado, porque el cuento permite que tú hagas una sátira, que tú hagas una burla, que bajes del pedestal a quien está arriba, sea el rey, sea un cura, alguien de autoridad, porque es la historia, no es el narrador, no es quien narra el que está hablando mal de la autoridad, sino es el protagonista del cura. Y entonces, a través del cuento, es como nos resarcimos o como nos burlamos. La cosa es que se tratan temas banales, temas que siempre sacan una sonrisa, no sabemos por qué, somos como niños. Bueno, pues sí, también hay que decirlo, ¿no? Y es una risa que se va cocinando a fuego lento, que no hace falta esperar al final del cuento para ir entendiendo cómo va a desarrollarse la historia, ni tampoco para divertirse durante el camino. No es un humor de sorpresa final, sino es un humor que tú vas, conforme se va desarrollando la acción, tú vas adivinando lo que puede pasar. Entonces, dentro de cada escuchante está ese ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Entonces es una risa que se va acumulando, que se va retrasando hasta que estalla normalmente en una carcajada colectiva. Y eso es muy bonito, lo de la carcajada colectiva. Y aunque pueda parecerlo, no es un chiste, es un cuento que tiene una estructura, que tiene, bueno, pues toda una enjundia detrás. Claro, tiene los elementos de un cuento. Hay un protagonista, hay un lugar, hay una acción, hay un problema, hay una resolución, y en este caso es una resolución escatológica y muy jocosa. Pues con esto nos vamos a quedar, Raquel López. Muchísimas gracias por estar esta tarde siempre con nosotros. Dentro de 2 semanas, ¿qué tipo de cuento nos espera? ¿Qué cuento nos depara? No lo sé. Pues habrá que ¿Qué quieres? Entonces. Que quiero ser rico, pero creo que eso por ahora... Vamos a buscar algún cuento de ricos. Vale, pues vamos a por ello. Sí. Señoras y señores, con todos ustedes, Raquel López, nuestra cuentista de cabecera, nuevo cuento recetado, y a esperar 2 semanas. Se van a hacer largas, pero nosotros aquí estaremos también para acompañarles cada tarde, como hacemos hoy en esta tarde de jueves, y vamos a hablar de temas un poco más serios. Vamos a hablar de inteligencia emocional, vamos a hablar de psicología y salud mental, porque las nuevas redes sociales que han aparecido no lo están poniendo muy fácil, tampoco la tecnología que tenemos al alcance de la mano. Hablamos de ChatGPT y la inteligencia artificial se han convertido en los sustitutos de los psicólogos, y esto preocupa mucho.
Utilizar la inteligencia artificial como sustituto de un psicólogo, una práctica cada vez más extendida entre los jóvenes que se apoyan en chatbots y aplicaciones para pedir consejo o simplemente sentirse escuchados. Cuando me siento sola o triste, pues pregunto a ChatGPT o le cuento mis problemas. Yo pregunto algo personal de ¿y por qué esto me ha podido generar ansiedad? Por ejemplo, ¿por qué después de que yo me haya enfadado con esto, tal, me genera ansiedad porque esto, porque lo otro? Conozco a gente que es como si hablara con el psicólogo, literalmente, pero yo no soy partidaria de ello. Este fenómeno empieza a generar preocupación entre los profesionales dedicados a la salud mental. Sí, sí lo estamos encontrando y estamos encontrando problemas, porque la inteligencia artificial ahora mismo no está preparada para eso, no piensa ni actúa como una persona y está viendo situaciones que son de riesgo y dando malos consejos que están teniendo unas consecuencias nefastas. Es tremendamente peligroso y voy a explicar por qué el ChatGPT está funcionando para realmente responder a la demanda de la persona. Entonces va a estar respondiendo según sus propias expectativas, con lo cual va a ir en su propio camino. No es el papel de un psicólogo. Un psicólogo está realmente para enseñar a la persona y hacerle cuestionarse algunas cosas suyas. Si no le cuestionamos algo, no sirve de nada la terapia. Esto es lo mismo que haría un libro de autoayuda o hablar con alguien que ha vivido algo como tú, pero como sustitutivo de un proceso terapéutico es muy difícil, incluso puede ser dañino. Otro de los riesgos que señalan los expertos es la posible dependencia que la IA puede generar en los usuarios. No está desarrollado en absoluto para ayudar a personas, está desarrollado para que consultemos más al ChatGPT. Sí. Utilizo ChatGPT prácticamente para todo. Lo haces para todo y ya el cerebro fuera y ya pues el ChatGPT dentro. Lo que es una realidad es que a día de hoy la accesibilidad, el anonimato y su gratuidad son tres factores clave que están convirtiendo esta herramienta en una alternativa atractiva para los jóvenes frente a la terapia tradicional. Y continuamos esta tarde de jueves y lo hacemos con un invitado de excepción. Se lo hemos adelantado al arranque del programa. Hoy tenemos con nosotros a un hombre que podríamos definirlo como un hombre que lo es todo. Él es piloto de aviones, él es cineasta, actor, monologuista y también, fíjense, falta al aire con ese amplio currículum, un filántropo. Él es médico y aparte destina parte de su tiempo a recaudar fondos. Lo hace a través del humor, lo hace a través del ingenio y también de la dedicación personal. Hablamos de Enrique Piñeiro. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Y has aterrizado hace muy poquito aquí en Alicante. El martes, sí. ¿Te está gustando por ahora nuestra ciudad? ¿Te está gustando nuestra tierra? ¿Te está tratando bien? Me está tratando muy bien, me encanta la comida, me encantan las líneas de costa abiertas sobre el mar. Así que sí, fenomenal. Él aterriza aquí en la ciudad de Alicante, lo hace para traernos su teatro, su monólogo, con el que lleva girando alrededor del mundo durante 13 años consecutivos. Ahí es nada, más de una década, y reinventándose también. Volar es humano, aterrizar es divino, es el título que tiene esta obra, que aterriza paradójicamente en el Teatro Principal de Alicante. Lo hará el próximo día 11 de abril a las 8 de la tarde. ¿Qué tiene este espectáculo que lo hace único y especial y además incansable tanto para ti como para la gente que va a disfrutarlo? Es una apuesta, digamos, bastante poderosa desde el punto de vista inmersivo audiovisual. Hay un simulador a escala real, como si hubiéramos serruchado la nariz de un avión. Nosotros estamos ahí adentro para una parte del espectáculo. Después también tiene mucho video, cine, incluso proyecciones en 3D que hay que ponerse los anteojos, y todas preparadas específicamente para el show. Pero básicamente es contrastar lo que hacemos en los aviones con lo que hacemos en superficie. Y ahí la cosa se pone un poco ridícula. Porque, no sé, vamos por la carretera y vemos que dice curva muy peligrosa.
travesía muy peligrosa, zona de concentración de accidentes. Sí, pero chicos, no hagan una curva muy peligrosa, hagan una curva un poquito peligrosa. Porque si hubiera una pista con un cartel que dice pista muy peligrosa, ningún piloto aterrizaría ahí. Ahora, en superficie nos parece súper normal. Pero claro, la forma de pensar en aviación es muy distinta. Es como hago para evitar algo, ¿no? ¿Qué puede pasar para que yo tenga que tomar esta medida? Siempre es como... Allá es al revés, es como siempre estar 5 pasos adelante. Y muchas de las cosas que se hacen en aviación, si se aplicaran en superficie, este sería un mundo más amable, más seguro, más respetuoso de la vida, con menos abusos laborales seguros, porque el error en aviación no se penaliza, porque sabemos que es una parte indivisible de la conducta humana, entonces no es como penalizar un estornudo o una tos. En algún momento se te va a caer ese bolígrafo o ese papel o algo y a mí se me va a caer otra cosa, ya lo sabemos. Entonces la forma que tenemos en aviación es hacer los chequeos cruzados, pedirle al copiloto que si el comandante se equivoca se lo diga de manera asertiva y sobre todo para detectar el error en su fase incipiente y minimizar su consecuencia. Entonces, si extrapolas eso, no sé, el uso de lista de chequeo, porque no confiamos en la memoria, si lo hicieran en quirófano, bajarían la tasa de accidente de quirófano, pero así, de un día para el otro. Lo mismo el tránsito, lo mismo las investigaciones que hace la justicia, lo mismo la educación. Nosotros nos entrenamos en un simulador que es súper realista, sale 25 millones de dólares. De hecho, el simulador del 787, sacás el altímetro del simulador, lo pones en el avión y anda perfectamente bien. O sea, a ese nivel de realismo. Entonces, es todo muy interesante lo que pasa en aviación y tiene mucha tela para derivar a las actividades, la salud, la política, la medicina, la educación, la política. Imagínense la política comunicara un poco más como la aviación, más fáctica, enfocada. Claro, a día de hoy, además, viendo el panorama como está, quizás de verdad deberíamos aprender mucho más de la aviación y todo esto tú lo haces a través del humor. ¿Es fácil combinar un tema tan serio, una reflexión tan profunda con la risa? Sí, porque, digamos, el humor, yo diría que es lo último se pierde. Dicen que la esperanza, lo último se pierde. Para mí es el humor, lo último se pierde. Aún cuando perdiste la esperanza. Porque es el recurso que te queda para reflexionar de manera más amable sobre todo lo que nos pasa, te pasa. Y siento que predispone mucho mejor a que la denuncia leccionadora. ¿Dónde está el equilibrio para hacer reír y para hacer pensar al espectador? Es que los chistes muchas veces son reflexiones en sí mismas, por eso son graciosos, porque te resulta ridículo mirado el mismo hecho desde otro lado. Y ves, si me resulta ridículo, que claramente esto está mal, no está bueno. Y me parece que es por ahí, que el humor en sí mismo se transforma en reflexión. Pues mira, Enrique, si te parece bien, hablando de humor, hablando de reflexión, ya que hemos puesto sobre la mesa esta maravillosa obra que sube a los escenarios del Principal el próximo día 11, con tu permiso, vamos a ver un fragmento. Cada vez que ustedes tienen miedo, hay alguien que está haciendo caja. ¿Ya puedo bajar el tren? Todo listo para el aterrizaje. Tenemos pull-up. No sé si se dieron cuenta, pero entre medios y miedos es solo cambiar la letra. Sin embargo, los medios no se privan de nada. Ayuda divina. Ya empezamos mal. A medio camino, la tripulación del avión informó a los pasajeros que el piloto se había desmayado. ¿Qué aerolínea va a hacer un anuncio, señor pasajero? Les habla el comisario de a bordo. Queremos informar que el piloto ha perdido conocimiento. Y después ponen, por fortuna, un piloto de JetToo se encontraba en el avión. No se encontraba por fortuna, se encontraba por dinero, porque era copiloto y estaba sentado a la derecha.
Fuerte aplauso el que recibe cada tarde, cada noche, cuando representan el monólogo Enrique Piñeiro y toda la compañía, y no es para menos. ¿Cuál es el chiste que más risas hace soltar entre las butacas? No hay, porque es muy gracioso eso. El público, cada público reacciona como una persona. Como si fueras tú y a ti te hace gracia más lo gestual que lo verbal. Hay otro que le hace más gracia lo verbal que lo gestual. Es un misterio, pero se conforma como una persona. Y yo creo que lo fascinante del inicio de la noche es entender frente a qué público estás, de qué se va a reír más. ¿Cuánto cuesta saber cuál es el público al que se enfrenta Enrique Piñeiro? Con una persona. Hay gente que enseguida conectás, pero la mayoría de la gente, a mí me da mucha curiosidad saber de qué se ríe. Y hay gente que me cuesta mucho hacerla reír, pero en la relación individual. Pero una vez que la hice reír, es mucho más fácil. Pero la primera, pero hay gente muy seria, en general, escribanos, ese tipo de personas. Claro. Pero una vez que lo logro, ya está. Y es parecido, es muy fascinante. Esperemos que el público alicantino sea fácil de risa, contagiosa también. Supongo que sí. En general en España, a lo largo y a lo ancho, pues mira que hemos ido desde Logroño hasta Murcia, pasando por Madrid y Barcelona y Galicia, ahora volvemos de hecho. Son temas universales y son personajes universales. El político que dice barrabasadas y me escribe el guión gratis, si yo te muestro uno argentino, vos enseguida me vas a dar tu correlato español. Si yo te muestro un cartel ridículo vial argentino, enseguida me vas a dar tu correlato español. Es universal. Y el miedo a volar es universal. Y reflexionar sobre eso también es universal. Porque de hecho las dos ambiciones inmemoriales del hombre fueron volar y ser inmortal. Y vos estás en la cabina de pilotos y ves la euforia de haber logrado una de ellas. Y te vas a la cabina de pasajeros y ves la angustia de no haber logrado la otra. Entonces decís, ¿qué le están haciendo a esta pobre gente? Porque la está pasando tan mal, yo lo estoy pasando tan bien. Y claro, después pensar, la industria cinematográfica hace todo cine catástrofe con aviones y tiburones que no matan a nadie, mientras los mosquitos matan 1 millón de personas por año y nadie le tiene miedo a un mosquito. Totalmente cierto. Oye, qué reflexiones tan interesantes de un hombre, Enrique, que podemos decir, y lo hemos adelantado al inicio de la entrevista, eres filántropo, eres una persona que te dedicas parte de tu tiempo a ayudar a los demás, lo haces con 2 aviones que operas para ayuda humanitaria, lo has hecho en la guerra de Ucrania, también en el territorio gazatí, en Gaza. ¿Cómo nace ese espíritu solidario? Siempre me interesó el tema porque me pareció muy bestia que el sueño de algunos sea tener agua, ni siquiera muy potable, y el sueño de otros sea tener yates. Hay una discordancia ahí que... Y cuando estaba en Somalia, vi que el avión aterrizaba, hacía toda una maniobra, se iba muy pegadito al agua, para no dar contacto visual a los lanzacohetes espalderos. Y dije, debe estar haciendo eso. Pero cuando salimos de Mogadishu para Dadaab, que es un campo refugiado, está ahí en la frontera de Kenia, veo que el avión despega por el eje de pista. Y eran aviones de Naciones Unidas. Les digo a los de Naciones Unidas, che, mira que la maniobra de aterrizaje estuvo bien, pero la de despegue, el que estuviera con una gomera ahí abajo nos tiraba. Sí, lo que pasa es que son distintas compañías, tienen distintos procedimientos. Digo, no, una tiene y la otra no. Sí, no los queremos asustar. Y me empecé a dar cuenta que la logística de la ayuda humanitaria era tierra de nadie. Te podía tocar un piloto ruso que había volado en Afganistán o un piloto más o menos estandarizado, pero era tirar una moneda. Y ahí me cayó la ficha de que esto hay que hacerlo con criterio de piloto de línea aérea, con aviones de línea aérea y con procedimientos operativos de línea aérea. Y ahí fue que empezamos primero con un 737, después con el 87.
Y bueno, y después quedó el barco que le habían cedido Open Arms, ahora está operando en el Mediterráneo, pero lo estamos operando nosotros porque no pudieron sostenerlo. Muy importante toda esa labor que también la haces a veces apoyada con las representaciones, con estos monólogos, destinando parte de lo recaudado para buenas iniciativas y solidarias. Para aquella gente que aún se lo esté pensando, ya en los minutos de descuento del programa, ¿por qué deben ir este próximo día 11 a las 8 de la tarde al Teatro Principal a sucumbir, ¿no? A volar es humano, aterrizar es divino? Deben ir por dos motivos. Uno, porque si no van me voy a poner triste. Y el otro es porque quedan muy pocas entradas y se van a quedar sin entradas. Por favor, no pongan triste a Enrique Piñeiro, que es un hombre que vale más que su peso en oro. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y el mayor de los éxitos. Y nosotros nos despedimos, lo hacemos ya hasta el lunes. Pasen buen fin de semana, descansen, cuídense y volvemos a partir de las 5:30 con más entretenimiento, con más diversión y sobre todo, esto ya marca de la casa, información contrastada y veraz. ¡Hasta la vista!